En el año 1972, un avión Fairchild F-227 de la Fuerza Aérea Uruguaya despegó desde Montevideo con destino a Santiago de Chile. A bordo viajaba un equipo de rugby y sus acompañantes, sin imaginar que aquel vuelo los conduciría a uno de los episodios más estremecedores de la historia. Las condiciones climáticas fueron implacables y el avión se estrelló en plena cordillera de los Andes. A partir de ese momento, comenzó una odisea de casi 3 meses marcada por el frío, el hambre y el dolor. Sin provisiones, aislado del mundo y con la esperanza desvaneciéndose, se enfrentaron al horror más impensado: alimentarse de sus compañeros muertos para sobrevivir. Esta es la historia de cómo el espíritu humano, el compañerismo y la fe lograron lo imposible, de cómo un grupo de jóvenes, olvidados entre las montañas, encontraron la fuerza para volver a la vida. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de la tragedia o el milagro de los Andes. Uno de los puntos más clave de la investigación de este video fue el libro Viven, que recomiendo mucho. Relata cronológicamente y detalladamente todos los horrores que tuvieron que pasar los sobrevivientes. Así que sin más, si te gustan los documentales de crimen, historia o misterios, te invito a que te pongas cómodo. Y ahora sí, vamos con el caso. El equipo de rugby amateur del All Christian Club, formado en su mayoría por exalumnos del Colegio Stella Maris de Montevideo, era un grupo de jóvenes unidos por la fe, la amistad y la pasión por el rugby. En poco tiempo se habían convertido en uno de los equipos más destacados de Uruguay. Un año antes, en 1971, habían viajado a Chile para disputar un amistoso. La experiencia fue tan buena que decidieron repetirla en 1972. El capitán Marcelo Pérez del Castillo organizó el nuevo viaje. Querían jugar un partido en Santiago y aprovechar unos días para descansar juntos. Para llegar, alquilaron un avión militar Fairchild F-227 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que era muy común en esos días. El costo total del vuelo era de $1.600, así que decidieron llenar las 40 plazas con familiares y amigos para abaratar los pasajes. Entre los pasajeros estaban Eugenia y Susana Parrado, madre y hermana de Nando Parrado. El jueves 12 de octubre de 1972, desde muy temprano, comenzaron a reunirse en el aeropuerto de Carrasco. Uno de los jugadores, Gilberto Regules, no llegó a tiempo, se había quedado dormido. Esa casualidad permitió que Graciela de Mariani tomara su lugar en el vuelo. Esta mujer no era ni familiar ni amiga de ninguno de los All Christians. El vuelo partió, pero debido al mal clima, el avión tuvo que aterrizar en Mendoza, Argentina, donde pasarían la noche esperando que mejoraran las condiciones meteorológicas. A los jugadores no les agradó nada la demora, y más tarde admitirían que no habían sido amables con los pilotos. Algunos incluso los llamaron cobardes. El capitán Julio César Ferradas y su copiloto Dante Laurara dudaban en continuar. Si bien el clima había mejorado, seguía siendo arriesgado volar sobre la cordillera. Finalmente, decidieron despegar después de consultar con un piloto que acababa de aterrizar en Mendoza y les aseguró que el paso era seguro. Además, una regla militar prohibía que un avión extranjero permaneciera más de 24 horas en suelo argentino. No podían seguir esperando. En lugar de tomar el paso más directo, el paso Juncal, eligieron el paso Planchón, más al sur, donde las montañas eran un poco más bajas. El viernes 13 de octubre, a las 14:18, el Fairchild 571 despegó rumbo a Chile. Los pilotos Ferradas y Laurara tenían experiencia, pero los Andes no perdonan errores. A las 15:08 volaban a unos 6.000 metros de altura cuando giraron hacia el oeste, rumbo a la cordillera. Calculaban alcanzar el paso Planchón a las 15:21. El viento de cola los empujaba y reducieron la velocidad de crucero a 180 nudos. A esa misma hora, Laurara comunicó con la torre de control de Santiago de Chile. Estamos sobrevolando el paso Planchón. Alcanzaremos Curicó a las 15:32. Tan solo 3 minutos después,
volvió a transmitir: divisamos Curicó, procedemos a girar hacia el norte, con rumbo a Santiago. Esa información era incorrecta. Aún estaban en el corazón de los Andes, rodeados de montañas de más de 4000 metros, pero la nubosidad y un error de cálculo los hicieron creer que ya habían cruzado la cordillera. El control chileno, confiando esa posición, les autorizó a descender a 3500 metros. El destino estaba sellado. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros reinaba la alegría. Algunos jugaban al rugby en el pasillo, otros cantaban y bromeaban. El viaje era una fiesta, hasta que todo cambió. El avión comenzó a sacudirse violentamente. Las turbulencias aumentaron. La Aurora encendió la señal de cinturones y el auxiliar de vuelo trató de calmar a todos. No se preocupen, el avión solo va a bailar un poco. Pero los golpes se hicieron más fuertes. Por las ventanillas, algunos vieron las cumbres nevadas tan cerca de ellas. Y entonces, el rugido del motor y un impacto brutal. El ala derecha chocó contra una montaña, arrancando la cola del avión. Varios pasajeros fueron expulsados al vacío. Segundos después, el ala izquierda se partió y la hélice desgarró el fuselaje. El avión, convertido en un tronco metálico, comenzó a deslizarse montaña abajo como un trineo desbocado. Dentro, los cuerpos y los asientos se amontonaban. Gritos, rezos, golpes. El fuselaje se estrelló finalmente contra un montículo de nieve y se detuvo. El reloj marcaba las 15:34 del viernes 13 de octubre de 1972. El Fairchild 571 había caído en el valle, que luego sería conocido como el Valle de Lágrimas, a más de 3500 metros de altura. De las 45 personas a bordo, 32 sobrevivieron al impacto. El resto murió en el acto o en los minutos siguientes. Cuando el fuselaje se detuvo, lo que siguió fue una escena de terror absoluto. Los supervivientes despertaron en el medio del caos. Gritos, sangre, huesos fracturados y cuerpos inmóviles. El aire era espeso, helado y solo se escuchaban gemidos y respiraciones entrecortadas. Los que aún podían moverse intentaban ayudar, pero sus cuerpos estaban adoloridos, entumecidos y rotos. Entre los primeros en morir estaban Eugenia Parrado, la madre de Nando, aplastada por el peso de los asientos, el doctor Francisco Nicola y su esposa Esther Pérez, despedidos violentamente hacia la parte delantera del avión. Fernando Vázquez, alcanzado por una de las hélices, se desangró lentamente. También fallecieron Felipe Maquirrianin, Ovidio Joaquín Ramírez, Ramón Martínez y el piloto Julio César Ferradas. Otros pasajeros como Daniel Shaw, Gastón Costemalle, Alexis Wynn, Guido Magri y Carlos Valeta fueron lanzados fuera del fuselaje y murieron en la nieve. Dentro del avión, los sobrevivientes intentaban comprender lo que acababa de pasar. Roberto Canessa y Gustavo Servino, ambos estudiantes de medicina, fueron los primeros en reaccionar. Con las manos temblorosas y sin instrumental alguno, comenzaron a atender a los heridos. Pancho Aval, con una fractura en el cráneo, estaba agonizando. Julio Martínez Lamas, gravemente herido, perdió la vida esa misma noche. El copiloto Dante Héctor Laurara estaba atrapado entre los instrumentos de vuelo. Pidió agua y un revólver para terminar con su sufrimiento, pero los chicos se negaron. Graciela Mariani, aplastada bajo los asientos, seguía consciente. Gritaba pidiendo auxilio, pero era imposible liberarla. Susana Parrado, la hermana de Nando, estaba semi-inconsciente, con una profunda herida en la cabeza. En medio de ese infierno blanco, los sobrevivientes vieron una figura moverse a lo lejos. Era Carlos Valeta, que había sido lanzado fuera del avión. Caminaba errático, desorientado, tropezando entre la nieve. Los muchachos le gritaban tratando de orientarlo, pero no podían salir del fuselaje. Cada paso fuera los hundía hasta la cintura. Valeta pareció escucharlos por un momento. Giró la cabeza y resbaló por la ladera. Desapareció entre la nieve. Días después lo encontrarían sin vida. Al caer la noche, los supervivientes lo describieron como el mismísimo infierno. El frío era insoportable, el fuselaje se congelaba por dentro y el silencio de la montaña
montaña solo se rompía con los lamentos de los heridos. En medio del caos, Marcelo Pérez y Roy Harley taparon el hueco del fuselaje con maletas, quedándose en la parte más fría para resistir el viento helado que amenazaba con arrastrarlo todo. Otros, como Liliana Metol, que tenían contusiones en la cabeza, buscaron refugio en el compartimiento de equipajes, donde el aire era apenas más cálido. Muchos de los chicos aún vestían camisas livianas de verano, intentaban entrar en calor abrazándose, frotándose los brazos, compartiendo el vino que los pilotos habían traído desde Mendoza. Se daban palmadas, se masajeaban, hacían lo que fuera para conservar un poco de calor. Entonces, Roberto Canessa tuvo la primera de sus ideas ingeniosas. Examinando los asientos, notó que las fundas estaban sujetas con cremalleras. Las arrancaron una a una y esas telas se convirtieron en pequeñas mantas improvisadas que le dieron un respiro ante la helada noche andina. Entre los heridos, Rafael el Vasco Echavarren tenía la pierna desgarrada, Antonio Vicentín el brazo gravemente herido y Enrique Platero tenía un tubo metálico incrustado en el abdomen. Gustavo Cerviño lo desprendió con cuidado, le ordenó que introdujera lo que parecía ser su intestino y lo vendó con lo que encontró a mano. Más tarde, Canessa desinfectaría la herida con colonia. Álvaro Manguino tenía una pierna fracturada, Arturo Nogueira ambas piernas heridas y Carlos Roque, el mecánico del avión, deliraba. Fernando Parrado, en tanto, permanecía inconsciente. Sus compañeros lo creyeron muerto y lo colocaron junto a los cuerpos helados, pero el frío extremo, paradójicamente, fue lo que le salvó la vida. Horas después, alguien notó que aún respiraba. Lo movieron con cuidado a un lugar más cálido. La mañana siguiente, Marcelo y Roy Harley retiraron la barricada improvisada. Había dejado de nevar, pero el cielo seguía cubierto. Al mirar alrededor, comprendieron la magnitud de su tragedia. No estaban solo en medio de un valle, sino en un desierto blanco, rodeado de montañas. Mientras tanto, Canessa y Cervino recorrían el fuselaje revisando a los heridos. Durante la noche, 3 más habían muerto. Pancho Aval, inmóvil por sus heridas y el frío, ya había dejado de respirar. La señora Mariani, aún atrapada entre los asientos, agonizó hasta el mediodía, y el copiloto Laurara, que había pasado la noche gritando "hemos pasado Curicó", también fue hallado sin vida en la cabina. A partir de ese momento, Marcelo se hizo responsable de coordinar al grupo. Ordenó que los cuerpos fueran colocados fuera del avión cubiertos por la nieve y que retiraran los asientos para reorganizar el fuselaje. Ese día no vieron ningún avión, ninguna señal. Comprendieron que nadie vendría por ellos tan pronto. Marcelo empezó a racionar lo poco que quedaba: algunos chocolates, galletas saladas, mejillones enlatados y, para beber, botellas de vino y whisky. El tercer día, Adolfo Fito Strauch tuvo una idea que le salvó la vida. Con una chapa metálica desprendida de los asientos, construyó un improvisado convertidor de nieve en agua. Colocaba nieve sobre el metal. Al calentarse con el sol, el agua derretida caía en una botella vacía. Ese mismo día, Nando Parrado, que había permanecido inconsciente desde el impacto, finalmente despertó. Canessa fue quien le contó la verdad. Su madre había muerto, pero su hermana Susana seguía con vida, aunque gravemente herida. Nando se dedicó a cuidarla, sin moverse de su lado. Horas más tarde, los sobrevivientes vieron pasar 3 aviones, y uno de ellos, demasiado cerca de los restos del Fairchild, movió sus alas. Creyeron que los habían visto y creyeron que el rescate era inminente, pero el silencio de la montaña volvió a cubrirlo todo. Durante los siguientes días, y a pesar del optimismo de Marcelo, la moral del grupo comenzó a frustrarse. Algunos miraban el fuselaje blanco perdido en el medio del valle y comprendían que desde el aire sería casi imposible divisarlos. Roberto Canessa, con su ingenio incansable, construyó hamacas para los heridos, entre ellos Rafael Echavarren y Arturo Nogueira, quienes no podían acostarse junto a los demás por el dolor insoportable de sus piernas. Mientras tanto, Fito Strauch descubrió algo simple pero vital: si se ataban las almohadas a los pies, podrían caminar sobre la nieve sin hundirse. No tenían ni idea dónde estaban, solo lo recordaban las últimas palabras del copiloto Laurara antes de morir: hemos pasado Curicó. En la cabina hallaron cartas de navegación, y aunque Arturo Nogueira tenía ambas piernas fracturadas, fue quien las interpretó. Curicó estaba en Chile, al oeste de los Andes. El altímetro marcaba 2500 metros, aunque estaba averiado, y creyeron que las ciudades chilenas podían estar no tan lejos. Si lograban cruzar la montaña
montaña que les tapaba la vista hacia el oeste, pensaban, podrían ver los verdes prados de Chile. El quinto día, Roberto Canessa, Fito Strauch, Carlitos Páez y Numa Turcati emprendieron la marcha a las 7 de la mañana hacia la montaña. Querían ver qué había más allá de ella. Al principio avanzaron con rapidez mientras la nieve estaba dura, pero más tarde el esfuerzo era extenuante, el oxígeno escaso, el cansancio insoportable. Tras varias horas, apenas habían avanzado unos metros. Será mejor que volvamos, dijo Canessa, exhausto. Sus compañeros intentaron seguir, pero Fito se hundió hasta la cintura en la nieve y el miedo los hizo desistir. Durante esa primera expedición se habló de algo que hasta entonces nadie había querido mencionar. Carlitos en voz baja le dijo a Fito: ¿sabes qué me dijo Nando? Que para salir de acá se comería el piloto. Fito lo miró y le respondió: no sé, quizás sea la única forma. El noveno día, Susana Parrado murió en brazos de su hermano. Nando la enterró junto a su madre, quebrado, pero con una fuerza que empezaba a nacer dentro de él, la necesidad de salir de allí por sus propios medios. Al día siguiente se realizó una reunión dentro del fuselaje. Se estaban enfrentando a la verdad más aterradora. Debían alimentarse de sus compañeros muertos para sobrevivir. Aunque un grupo tomó la iniciativa, otros pocos todavía se mostraban reacios ante esta realidad. Entonces hicieron un pacto. Si alguien moría, dejaba su cuerpo para salvar a los demás. Ese día, Gustavo Nikolic escribió una carta a su novia Rosina. Esta decía lo siguiente: he rezado a Dios desde lo más profundo de mi ser para que este día no llegara nunca, pero ha llegado, y debemos aceptarlo con valor y fe. Si los cuerpos están ahí, es porque Dios los ha puesto ahí, y si un día puedo salvar a alguien con el mío, lo haría con alegría. Entre algunas maletas hallaron una pequeña radio de transistores. Roy Harley logró repararla y fabricó una antena con cables del avión. Aquella mañana Marcelo y Roy salieron del fuselaje con la esperanza de oír noticias. Con dificultad lograron sintonizar una emisora chilena, y entonces oyeron que el servicio aéreo de rescate, tras 10 días de búsqueda, había suspendido la abisma. En ese momento, todos empezaron a agarrarse las caras y a llorar, menos Parrado, que miraba tranquilo hacia las montañas. Ese mismo día, Numa Turcati, Daniel Maspons y Gustavo Servino decidieron escalar la montaña siguiendo el rastro del avión. Pasaron la noche allí, donde casi mueren congelados. Al día siguiente, hallaron pedazos de un ala, los cuerpos de algunos compañeros y parte de la tripulación. No encontraron la cola y regresaron exhaustos, destrozados, pero con una certeza: si querían vivir, tendrían que hacerlo por sí mismos. El día 17, cuando la calma parecía volver, la montaña volvió a rugir. Una luz descendió con fuerza devastadora, sepultando por completo los restos del fuselaje. El rugido fue tan estremecedor que apenas tuvieron tiempo de reaccionar. 8 personas murieron esa noche, aplastadas o asfixiadas bajo el peso del hielo. Daniel Maspons, Juan Carlos Menéndez, Liliana Metol, Gustavo Nikolic, Marcelo Pérez del Castillo, Enrique Platero, Carlos Roque y Diego Storm. Los sobrevivientes quedaron atrapados durante 5 días en la oscuridad, sin aire, sin calor, rodeados por la muerte. Allí, entre desesperación y la fe, se vieron obligados a alimentarse de sus compañeros recién fallecidos para poder seguir respirando. En esos días de encierro tomaron una decisión crucial: formar un grupo con los más fuertes, al que llamaron los expedicionarios. Ellos serían los encargados de salir de la montaña y buscar ayuda. Tendrían las mejores ropas, las raciones más cuidadas y no se ocuparían de ninguna otra tarea más que sobrevivir al camino. Cuando el tiempo mejoró, los sobrevivientes arrancaron con los preparativos. Sin embargo, la tragedia continuaba. Arturo Nogueira, uno de los heridos más graves, murió poco después, y Numa, con una pierna infectada, comenzó a perder las fuerzas y la esperanza. Los expedicionarios, compuestos por Nando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicintín, partieron hacia el sur, con la intención de llegar a Chile por el noreste. En el camino encontraron la cola del avión, enterrada entre la nieve, y dentro de ella las baterías que, creían, podrían hacer funcionar la radio. Aquella noche durmieron allí, por primera vez, bajo un techo que no era el fuselaje destruido. Al día siguiente continuaron su caminata hacia el noreste y pasaron la noche en plena montaña. Mientras tanto, en el fuselaje
Rafael Echavarren no resistió más y murió. Poco después los expedicionarios regresaron a los restos del Fairchild, trayendo algunos objetos y provisiones. Canessa y Parrado desmontaron la radio del tablero del avión con la idea de llevarla hasta la cola y conectarla con las baterías. Visintín, Canessa, Parrado y Harley emprendieron la marcha. Roy, el más hábil con los aparatos, intentó hacer funcionar la radio, pero tras horas de esfuerzo, el intento fracasó. Entonces se vieron obligados a regresar al fuselaje. Los días siguientes, Canessa se mostraba indeciso. No quería emprender aún una gran expedición hacia el oeste, hacia la montaña más alta. Parecía estar demorando el momento, mientras los primos Strauch se impacientaban. Pero algo cambiaría todo. El 11 de diciembre murió Numa Turcati. Entre sus ropas encontraron una nota escrita a mano que decía: "No hay amor más grande que dar la vida por los amigos". Aquellas palabras golpearon a Canessa como un relámpago. Comprendió que ya no podían esperar más. Al día siguiente emprenderían la expedición final. Canessa, Parrado y Visintín partieron rumbo al oeste, con un saco de dormir que los demás sobrevivientes habían fabricado. Escalaron durante 3 días la montaña interminable, con el frío cortándoles el rostro y el viento golpeando sus cuerpos exhaustos. Cuando por fin llegaron a la cima, se enfrentaron a una visión devastadora. Ante ellos no había valles verdes, solo más montaña. Decidieron entonces que Visintín debía regresar al fuselaje dejando parte de sus raciones, para que Parrado y Canessa pudieran continuar. Parrado y Canessa siguieron adelante, solos, caminando entre picos helados y precipicios durante 10 días. Mediante iban pasando los días, comenzaron a ver signos de vegetación, y una mañana Canessa divisó algo que parecía un milagro: vacas, había vida y quizás más adelante civilización. Pero Canessa se enfermó, estaba exhausto y al borde del colapso. Nando lo ayudó a caminar apoyándolo sobre su hombro. Cuando se detuvieron para descansar, vieron algo a lo lejos: un hombre a caballo. Era el arriero Sergio Catalán. Catalán, sin poder acercarse por el río, envolvió un papel y un bolígrafo en una piedra y se los arrojó. Nando escribió con las manos temblorosas y devolvió la piedra. La nota decía: "Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos?". Catalán asintió, les lanzó pan y queso y cabalgó sin detenerse hasta el cuartel más cercano para pedir ayuda. Poco después, otros campesinos socorrieron a Nando y Roberto. Llegaron carabineros y periodistas al lugar conocido como Los Maitenes. Durante el accidente ya se desprendió parte del avión, con lo cual parte de nuestros compañeros ya desaparecieron y no los volvimos a ver nunca más. Muertos en el accidente hubieron aproximadamente 4 o 5 personas. Muchos heridos bastante graves que ya la primera noche fallecieron. Prácticamente ilesos hubieron 2 o 3 compañeros que fueron los que nos ayudaron con los heridos. El primer día fue un día agotador realmente, porque tuvimos que sacar los heridos que estaban trancados entre los asientos y entre los fierros y acomodarlos como pudiéramos, y era un día que nevaba mucho y hacía mucho frío. Es decir, que el primer día quedamos exhaustos hasta que nos cayó la noche y la noche seguía así entre los lamentos de los heridos. El primer día fue trágico. Dinos, ¿qué mensaje podrías entregarle tú en este momento a tus padres? ¿Qué le dirías tú ahora? A mi padre, que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo, ya que sé que en este momento me debe estar precisando y yo a él mucho, ¿no? Que pronto espero estar con él. ¿Cuántos familiares tienes tú? ¿Tienes más hermanos? Tenía a mi madre y a mi hermana que lamentablemente fallecieron en el avión, y me queda otra hermana. Roberto, ¿tú habías pensado alguna vez que podrías pasar esta Navidad con tus familiares? Bueno, esa es la mayor ilusión nuestra, y con eso nos engañábamos un poco y nos evadíamos pensando en pasar Navidad con la familia. Solamente la fe en Dios fue lo que nos mantuvo unidos así para pasar esta Navidad. Yo
realmente mandarles el mensaje de tranquilidad de que estoy perfectamente bien, ya me alcanza para pasar bien la Navidad. Sí, estamos perfectamente bien, que no se preocupen, y los 14 compañeros también están muy bien. Ese mismo día, 6 sobrevivientes fueron rescatados en helicóptero. Los 8 restantes pasaron una última noche en el fuselaje, acompañados por enfermeros y rescatistas. A la mañana siguiente, los helicópteros regresaron y completaron el rescate. Los sobrevivientes recibieron atención médica. Algunos fueron trasladados al hospital, otros descansaron en el Hotel Sheraton de Santiago. Pero la historia no terminó ahí. El diario del Mercurio publicó en su portada una foto acompañada de una palabra que estremeció al mundo: canibalismo. Ante el escándalo internacional, los sobrevivientes ofrecieron una conferencia de prensa al llegar a Montevideo, en el gimnasio del colegio Estela Maris. Allí, frente a los micrófonos y las cámaras, explicaron lo que habían vivido, y el mundo entero comprendió que no se trataba de horror, sino de un milagro.